Hola, este que les habla es Jevian Alexis Hernández y bienvenidos a mi podcast La Vieja Confiable. Bueno, en el episodio de hoy vamos a estar discutiendo la renta básica universal, o como la conocen en inglés, Universal Basic Income, o UBI. Esta es una política que, aunque ha sido propuesta por décadas, en los últimos años ha tomado un gran auge en la esfera pública, tanto en los Estados Unidos como en otros países. Es una política que ha traído grandes debates y divisiones entre distintos grupos ideológicos, pero a su misma vez ha sido punto de encuentro con sectores que comúnmente no vería uno promocionando políticas similares. Tanto la derecha como la izquierda han propuesto diversas versiones de la renta básica. La desviación primordial, entre ellos, como escucharán en este episodio, es la intención con la que se propone y también cómo se financiaría dicha política. Para algunos, la renta básica es un complemento a las ayudas que ya existen dentro del estado de bienestar, o como llamaríamos el welfare state, mientras para otros sirve como un hincapié para la sustitución de ayudas sociales que muchos ven como un gasto innecesario del Estado. Aquí en los Estados Unidos estaríamos hablando de políticas como el seguro social, Medicaid, Medicare, etcétera, ¿no? Para otros puede ser la salud universal, educación gratuita de calidad, etcétera. El más reciente portavoz de la renta básica en los Estados Unidos ha sido el candidato presidencial de las primarias demócratas, Andrew Yang, quien ha tomado esta propuesta como el centro de su campaña presidencial. Cabe mencionar, ¿verdad?, que como paréntesis, esto, ¿verdad?, ha sido propuesto, como dije al principio, por décadas. O sea, al final de la vida, ¿verdad?, de los años de vida de Martin Luther King, él proporcionaba o promovía lo que sería una renta básica, ¿no? Porque era parte del movimiento de los derechos civiles, los Black Panthers también. O sea, ha habido senadores y otros candidatos que lo han propuesto en ciertos momentos, pero el auge mayor o primordial recientemente lo ha tomado este candidato, Andrew Yang, que para él la intención primordial de la renta básica es contrarrestar los males causados por lo que él considera la cuarta revolución industrial, lo que viene de la mano de la robotización, la globalización, bajos salarios y desempleo por el desplazamiento de obreros humanos por obreros robotizados. Para esta discusión tenemos de invitado a José María Herreros, quien es el coordinador del Observatorio de Renta Básica de Ciudadanía, que esta a su vez parte de la Asociación por una tasa a las transacciones financieras para ayuda a la ciudadanía en Madrid, España. A través de esta organización viene defendiendo y difundiendo desde hace más de 20 años la renta básica universal por ser una propuesta, según su misión, emancipadora y que garantiza el primero de los derechos, como es el de una existencia digna. Espero que todos y todas ustedes disfruten esta conversación y aprendan tanto como lo hice yo. Ahora vamos con esta entrevista. José María, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Como le decía fuera del aire, y le comentaba, gran parte del interés mío es poder explicar este tipo de política porque ha tomado mucho auge en los pasados años, y en este proceso ya de cara a las elecciones 2020 en los Estados Unidos, ha tomado un auge bastante grande porque uno de los candidatos primaristas al Partido Demócrata ha tomado como punto, ¿verdad?, de partida y tema principal de su campaña lo que sería la renta universal básica. Entonces, dado que esto, ¿verdad?, aunque se ha discutido por décadas, ha tomado un auge en los últimos años, como mencioné, pues quería entonces que pudiésemos discutir el tema, entender qué es la renta universal básica. Claro está, usted en España, ¿verdad?, lo discute en el ámbito, ¿verdad?, nacional de ustedes, pero ya esto como propuesta, ¿verdad?, se ha visto y se ha discutido en muchos países y se ha considerado en varios países como una política seria, o se ha contemplado como una política seria para, ¿verdad?, contrarrestar varios de los males sociales que nos encontramos hoy día. Entonces, pues encontré ese necesario
que lo discutiésemos. Entonces, ¿verdad? Quisiese que partiésemos la discusión definiendo qué es la renta básica y de dónde surge esta idea. Así que mi primera pregunta, ¿verdad? Esencialmente es esa. ¿Qué es la renta básica para usted y para su organización? ¿Y cómo surge esta idea de presentar esta propuesta? Bueno, dijéramos la definición ortodoxa de la renta básica sería un ingreso pagado por el Estado a cada miembro de pleno derecho de la sociedad o residente acreditado, sin tomar en consideración si es rico o es pobre, o dicho de otro modo, independientemente de en qué puedan consistir otras posibles fuentes de rentas y sin importar con quién conviva. Es decir, que sería un ingreso individual, universal e incondicional y, por supuesto, suficiente. Que además, en combinación con otros derechos y servicios sociales, constituya parte de una estrategia política para eliminar la pobreza material y para facilitar la participación social y política de cada persona. Y en este matiz de eh, que junto con otros derechos y servicios sociales es importante porque hay una renta básica, dijéramos, de izquierdas o más social, y también hay una renta básica que está propugnada por el neoliberalismo, Ok, que dice que defendido de alguna manera, o sea, que hay neoliberales como Milton Friedman que de alguna forma también defiende una renta básica, pero con una diferencia importante. Y es que lo que los neoliberales propugnan es dar un dinero a todo el mundo y que después cada uno haga con ese dinero lo que quiera. Es decir, eliminaría una serie de servicios sociales como puede ser la educación pública o la sanidad pública, etcétera, etcétera, y dejaría que la gente, cada uno se buscara la vida con un dinero. ok. Esto es importante, seguramente es un matiz que en España tiene, o vamos, o en Europa es muy importante porque efectivamente hay una serie de servicios sociales que están instituidos como derechos y sin embargo, por ejemplo, en Estados Unidos sí que son instituciones que no están tan asentadas como pueden estarlo en Europa. Claro. Este, pero es interesante a la vez porque eso que menciona, porque cuando estuve yo buscando, ¿verdad?, información sobre la renta básica, me topé con eso. Yo creo que ese es uno de los elementos que más me interesaba también, es encontrar cómo hay personas, si lo miramos, ¿verdad?, de un espectro, de un binomio, ¿verdad?, derecha-izquierda o conservadores y liberales, encontramos Ujú. que hay personas tanto en la derecha y en la izquierda que apoyan una renta básica, como también hay personas en ambos espectros que se oponen a la renta básica. Sí. Y me acuerdo que una de las razones que encontraba era precisamente eso, que era la raíz de cómo es, o la intención más bien, por qué implementar una renta básica. Que muchos Ujú. la ven desde una, ¿verdad? Y no sé cómo usted piense sobre esto, pero hay personas que piensan dentro del matiz de los liberales, dicen, bueno, la renta básica es un complemento a una serie de proyectos ya implementados que hay en el Estado, el estado de bienestar, vis a vis Efectivamente, mucha gente conservadora que le dicen, bueno, esto es un sustituto claro. del estado de bienestar. Yo te doy a Eso es. ti cierta cantidad de dinero y te quito donde te daba por otros lados, ¿verdad? Y eliminamos elementos burocráticos, etcétera. Más bien eso fue lo que pude Eso es. encontrar. Sí, 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 además está perfectamente, lo has definido perfectamente. Es decir, hay dos visiones de la renta básica. Nosotros, en el Observatorio de Renta Básica de ATAC, que es la organización a la que pertenezco, Ujú, optamos por una renta básica que sea el complemento a otros derechos y servicios sociales. claro, Es decir, contemplamos la renta básica en un contexto en el que haya un salario mínimo, en el que haya educación pública garantizada, sanidad pública, etcétera, etcétera. ¿Y por qué decimos que es el complemento ideal? Porque cuando podemos tener garantizados esos servicios, la sanidad, la educación, etcétera, pero sin embargo, si estamos en una situación de pobreza, ni siquiera vamos a ser capaces de utilizarlos. claro, Entonces, ese es el complemento ideal, claro. entre otras razones, entre otras razones. ¿Cuáles serían esas otras razones? Pues, primero, elimina la pobreza, pero sobre todo lo que da es a las personas una autonomía personal. Claro, Es decir, cuando
Hay un artículo muy interesante que se escribió, no te puedo decir el nombre, que se titulaba La pobreza, ser pobre es una mierda. Mm, Y es que es así, es decir, cuando tú estás sometido a una serie de circunstancias que no tienes para vivir, cualquier decisión que tomes ujú, es una decisión seguramente equivocada, porque está sometida a una presión y a unas circunstancias que no te va a permitir pensar con claridad. ok, Cuando tú estás en una situación de necesidad, por ejemplo, no vas a tener más remedio que aceptar unos empleos casi en régimen de esclavismo, ujú, porque no tienes otra cosa. Entonces, la renta básica es una herramienta que te da una cierta autonomía y te empodera mínimamente, como por ejemplo para poder decidir si aceptas o no aceptas un empleo bajo determinadas condiciones. ok, Ese es otro ejemplo de lo que supondría la renta básica universal. ok, ok. Este, uno de los problemas que mucha gente encuentra con la renta básica es el tema de la financiación. Porque por lo menos acá en los Estados Unidos se ha contemplado, ¿verdad?, que una renta básica que sea funcional sería el entregar $1,000 al mes, lo que sería equivalente a $12,000 al año a cada ciudadano mayor de 18 años, creo que es como lo han estipulado. Ujú. Entonces, cuando hacen los cálculos, pues termina diciendo que eso termina siendo casi $3 trillones, una cosa así, un número enorme. Entonces, pues ahí es que la gente empieza a cuestionar la viabilidad de este proyecto, porque dicen de dónde sacamos el dinero. Entonces, pues ahí viene uno y dicen, Ujú. bueno, pues reducimos reducimos algunos ya, como dije ahorita, unas ciertas políticas ya implementadas o incrementamos impuestos en otro lado, etcétera. Entonces, ¿cómo es que proyectos como el de usted viabilizan el elemento de la financiación de este tipo de proyectos que evidentemente, no importa, ¿verdad?, la magnitud el tamaño de cada país, va a ser es sustancialmente alta la cantidad de dinero que tendría que desembolsar el gobierno para poder sufragar los gastos que sería pues implementar esta política? Y bueno, nosotros, claro, cuando nosotros presentamos esta propuesta y la presentamos en el ámbito de España, ¿no? Ujú, Además de hablar sobre que queremos una renta básica, explicamos que sería perfectamente factible, tanto en España como pensamos como en cualquier otro país con una mínima organización fiscal, ¿no? ok, Nosotros demostramos con datos reales, es decir, con datos facilitados por el Ministerio de Economía sobre las declaraciones de la renta, que con una adecuada distribución, con una adecuada reforma fiscal, habría dinero para sufragar esto. ok, Es muy fácil hacer esas cuentas de decir, si a cada persona le damos, por ejemplo, 1.000 euros y somos no sé tantos millones, esto costaría tantos millones. Bueno, sí, pero habría primero que a este importe habría que deducirle todas las ayudas que por uno u otro motivo se están dando. Es decir, por ejemplo, en España tenemos un sistema casi regional, para entendernos, por regiones en que cada comunidad autónoma tiene una serie de rentas condicionadas, dijéramos. ok, En estas rentas tú tienes que demostrar que eres pobre, lo cual ya nos parece un poco vergonzante, ¿no? ujú, Para conseguir una serie que te den un importe. Y además ese importe no es individual, sino es familiar. Y ese importe en la mayoría de los casos, bueno, en todos los casos, en ninguno de los casos supera lo que se denomina el umbral de pobreza establecido. ok, Aquí en España tenemos establecido que una persona que tiene unos ingresos inferiores a 650 euros es pobre. ok, Bueno, pues las ayudas estas, en principio, deberían ser como mínimo iguales a ese umbral de pobreza. Bueno, pues con una adecuada reforma fiscal, sin quitar ningún gasto de sanidad o de educación o de otras políticas sociales, demostramos que a través del impuesto sobre la renta, de una reforma fiscal, habría dinero para hacer esto. Lo que supondría que efectivamente el balance fiscal del año
serviría para lo que en realidad debe servir, que es para la redistribución de la riqueza. Ok, Los ricos pagarían más, un poco más, y la gente que tiene menos dinero recibiría ese dinero, porque partimos de que la recepción de esta renta básica universal sería para todo el mundo igual, es ok. decir, la recibirían los ricos y los pobres. Bueno, pues está demostrado. Yo creo que hoy cualquier economista, sea de cualquier tendencia, reconoce que dinero hay y hay más que nunca. Ujú, El problema es que está muy mal distribuido. claro, Bueno, pues esta renta básica también serviría para una herramienta de distribución de esa riqueza. ok. Se puede, se puede. Nosotros en España, la experiencia que tenemos incluso con los economistas que más de derechas o más neoliberales, por llamarlo de alguna manera, ellos reconocen que no entran en el debate de si es posible o no es posible financieramente porque saben que es posible. Casi elevan la discusión a un ámbito, dijéramos, moral. Ok. Entonces, te pregunto, parte también yo creo que de los cuestionamientos que hay es esa parte, ese elemento de la universalidad del proyecto, ¿no? O sea, ¿por qué habría que entregarle o darle parte de esa plata a personas millonarias, a personas ricas? Entonces, ¿cuál es el mérito, verdad, de la universalidad? ¿Por qué eliminar la condicionalidad de algunos otros proyectos, ¿no? Porque todos los países tienen, ¿verdad? Lo que se llamaría en inglés un conditional cash transfer, ¿no? Transferencia de dinero condicionadas. Y tiene Ujú. pues claro, tiene su efecto, eh, pero entonces, ¿por qué no construir un proyecto similar, pero condicionado entonces a ciertos marcos de ingreso? ¿No? Es decir, si gana de cierta cantidad en adelante, pues estas personas no lo van a recibir. O sea, ¿cuál es el mérito de la universalidad del proyecto? No es que sea, bueno, ya más mérito, es universal porque lo consideramos como un derecho. No en sí la renta básica es un derecho, sino que lo que tenemos es que preservar el derecho de todas las personas al primero de todos los derechos, que será el de la propia existencia. Ujú, En la medida en que ese derecho lo tenemos que preservar a través de la renta básica, se lo tenemos que dar a todo el mundo. Igual que como si fuera el derecho al voto. Bueno, yo sé que en algunos países de Sudamérica, por ejemplo, el voto es obligatorio, pero en otros sitios lo que es un derecho al que tú puedes optar. ujú, Bueno, pues igual que el derecho al voto, el derecho a una sanidad pública, el derecho a una educación pública que tenemos establecido y fuertemente arraigado en Europa, ese sería otro derecho. mm, En la medida en que es un derecho, debe ser universal. ok, Pero por otro lado, además, desde un punto de vista social, se sabe que todos aquellos derechos que son universales son mejor aceptados por parte de la propia sociedad. ok, Cuando algo se da a unos sí y a otros no, siempre son peor aceptados, porque todo el mundo puede sentirse en un momento determinado perjudicado o puede sentirse con derecho a algo cuando la condicionalidad a lo mejor se lo va a impedir. Pero también además hay otra razón, y es que eh, para evitar lo que diríamos, sobre todo para la gente que lo necesita, realmente lo necesita, sería para evitar lo que se denomina las trampas de la pobreza. mm, Es decir, si una persona recibe una renta, dijéramos, condicionada por el hecho de no trabajar y encuentra en un momento determinado un trabajo que puede ser temporal, aceptar ese trabajo le supondría renunciar a esa renta y ese trabajo le va a durar un mes y cuando se acabe ese trabajo va a tener que otra vez que empezar a negociar, a presentar documentación. No olvidemos que cuando es condicionada tienes que presentar una serie de requisitos. ujú, Entonces eso hace que en muchos casos cuando se les ofertan trabajos cuyo salario no es muy alto, como es ahora actualmente y por desgracia en la mayoría de los casos, la gente prefiere renunciar a ese tipo de trabajo para evitarse dejar de recibir ese subsidio condicionado y tener que negociarlo después. Entonces es lo que se llama las trampas de la pobreza. Cuando eso lo tienes garantizado, no te va a importar o vas a poder analizar si te interesa o no coger cualquier tipo de trabajo. Por otro lado, el que lo reciban los ricos
no es tanto que lo reciban los ricos, sino lo que les va a costar a los ricos Mm, tener ese derecho. ujú. Ahí también es una parte importante. Es decir, no es que el principal banquero del país reciba la renta básica, que la va a recibir como cualquiera de los demás, sino que a ese banquero que tiene un salario elevadísimo, sí que va a descontarse en su declaración de la renta mucho más dinero para aportar a ese fondo, para que todos cobren. Claro, entonces estamos viendo que entonces, sí, no, o sea, te vamos a dar, decir, 1.000 euros, pero Ujú. pagaste mucho más al final del año en tus Ef- impuestos. Efectivamente. Nosotros en la, en la demostración de que financieramente se puede, hemos hecho también unos cálculos donde demostramos que en un caso de una aplicación de la renta básica con una reforma fiscal más redistributiva, el 20% de la población saldría perjudicada, es decir, tendría que pagar más impuestos, y el 60% de la población más desfavorecida saldría beneficiada. Mm, Y entre medias habría un 40% en el que tendría que pagar más impuestos, pero quedarían compensados con la renta básica que recibirían. Es decir, que para el 40% de la población sería neutro, para el 20% supondría pagar más impuestos y el 60% saldría beneficiado mm, de, de la renta básica. ok. Y cuando ustedes miran este tipo de proyectos, porque cuando estaba hablando, me interesó mucho lo que estaba hablando sobre la trampa de la pobreza, ¿no? Y yo lo estaba contemplando y mirándolo desde la óptica en Puerto Rico, por ejemplo, pero esto creo que se puede globalizar mucho en América Latina y en otros países, sobre lo que se llama el trabajo informal. Y Ujú. no tan solo, no seriamente el trabajo informal de lo ilegal en cuanto a drogas, etcétera, ¿no? Sino estoy hablando de la persona que trabaja y nos rinde impuestos o no está registrado, ¿verdad?, con el gobierno, etcétera. ¿Ustedes lo han visto este proyecto como un mecanismo también de contrarrestar ese tipo de economía informal? No, no, eso no lo hemos visto. Lo que sí hemos visto y lo que sí estamos de alguna manera diciendo es que, y ese sería entraríamos en otro aspecto filosófico que tiene importancia a la hora de hablar de la renta básica, es en el concepto de trabajo, eh, o en diferenciar el concepto de trabajo y el de empleo. Ok. Porque el trabajo es una potencialidad de las personas, ¿no? Sin embargo, el empleo es algo por lo por lo que te remuneran. Hay muchos trabajos que son importantes, todos los trabajos, de cuidados, de todo lo relacionado con la vida, son trabajos y no están remunerados. Ujú. Solo, y sin embargo, hablamos de trabajo cuando en la mayoría de los casos estamos refiriéndonos al empleo. Lo que pensamos es que, en muchos casos, el 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 renunciar, dijéramos, pensamos que las personas que tienen un trabajo, dijéramos, la economía sumergida, aquí lo llamamos la economía sumergida, trabajos que no están asegurados, no están sumergidos, es decir, que no están sometidos a una reglamentación, Ujú. sino que son pactos entre, en la mayoría de los casos, a quien beneficia realmente es al que contrata, no al contratado. Claro. El contratado, si por él fuera, le gustaría que esto estuviera regularizado, que le hicieran sus retenciones, porque lo que le estaría también dando derecho es a una serie de derechos, como puede ser las pensiones o una serie de derechos, por ejemplo, el seguro médico, etcétera, etcétera. Entonces, si se dan, por ejemplo, en España, mm, trabajo sumergido, es precisamente por el poder que tiene el contratador para imponer esas condiciones a los que trabajan en estas condiciones. Ok. Entonces, con una renta básica, uno sí que podría estar en disposición de negociar. No vamos a decir en igualdad de condiciones, pero sí teniendo esa base mínima asegurada, poder negociar con el contratador determinadas condiciones de trabajo. Mm, Es decir, de alguna manera la renta básica creemos que eliminaría gran parte de este tipo de trabajo sumergido que no cotiza, que es lesivo y que encima no genera derechos para los trabajadores y trabajadoras. Entonces, ¿verdad? Yo creo, no sé si esto es un caso muy
demasiado específico, ¿no? El escenario en que yo presento, pero ¿qué de tal de esos trabajos, verdad? Como te dices, sumergidos, acá le decimos informales, eh, pero que son causados por las mismas, por elementos institucionales del gobierno? Por ejemplo, Mm. hay personas que están incapacitadas eh, de trabajar por ya sea enfermedad, etcétera, y se ven obligados a entrar en el trabajo informal porque cualquier tipo de reporte al gobierno de que están trabajando puede conllevar a que ellos pierdan las ayudas que puedan estar. Por el caso en Estados Unidos sería el seguro social. No, cualquier tipo de beneficencia que reciban, o beneficencia no, cualquier ayuda que reciban del gobierno está limitado a. Pero para ellos compensar, cierta manera, pues los gastos que tienen del día a día, pues se ven obligados a entrar en trabajos informales, ya sea cosas que produzcan ellos mismos en sus hogares, como pues Mm. trabajar en algún otro lugar sin que sea reportado. Entonces, ¿cómo esto? Yo, ¿verdad? Asumiría que al momento en que le estás dando esa cantidad, pues la persona ya a lo mejor no se siente obligada a tener el trabajo informal y puede entonces dedicarse a otra cosa o simplemente no trabajar porque a lo mejor está trabajando por obligación, más que por deseo, ya que está enfermo o enferma la persona. Pero ¿cómo entonces ustedes verían ese caso, no? O sea, ¿cómo contrarrestaría, esto pudiese contrarrestar de una forma positiva, ayudar a eliminar ese tipo de carga que tienen las personas obligadas a trabajar de manera informal, no tanto por el poder que tiene el empleador, sino porque hay regulaciones o elementos institucionales que los obligan a ellos a entrar a un espacio informal porque si de otra forma los cohibiría a ellos de los beneficios Claro, que pero tienen. por eso, por eso nosotros cuando hablamos de las características de la renta básica, hablamos de individual, universal e incondicional, también añadimos el de suficiente. Es decir, Mm, que si una persona cuando tiene una carencia, una minusvalía que le impide trabajar, si tiene una renta básica suficiente, se tendría, no tendría necesidad de entrar en un mercado de trabajo en el que muchas veces no está regulado. claro. En cualquier caso, yo creo que ese serían el menor de los problemas. Es decir, que la gente, hay una creencia general de que, bueno, una de las cosas que se le critican a la renta básica es que si la gente recibe un dinero, dejaría de trabajar. Ujú, Y la verdad es que todas las experiencias que se han hecho en renta básica, que se han hecho bastantes, incluso la propia vida diaria, podemos observar que esto no se cumple. Es decir, los, fijémonos en los ricos, los que tienen mucho dinero, ujú, bien podrían dejar de trabajar. claro. Es decir, y sin embargo son gente que está todo el día mirando cómo incrementar su... Entonces, ¿por qué resulta que nos piensan que los demás somos unos alegres vividores y que de alguna manera lo que están diciendo es decir, "Oiga, si usted es pobre es porque usted quiere, ¿no? Porque Exacto. si usted... No, no, mire usted, mira, te voy a contar una... se han seguido estudios sobre qué pasaría, reales, sobre qué pasaría si alguien tuviera la renta básica. Y se ha hecho con los triunfadores, los que han sido beneficiarios en Europa, supongo que también en Estados Unidos. Hay una serie de concursos en donde uno gana un sueldo para toda la vida. Ujú, Entonces, la gente que ganaba este sueldo para toda la vida, se ha hecho un seguimiento de qué hacía cuando le tocaba eso. Y ninguno dejó de trabajar. mm, Eso sí, muchos cambiaron de trabajo porque prefirieron otro trabajo que les realizara mucho más, otros pidieron reducción de jornada porque querían compatibilizar el trabajo con la familia, otros dejaron de trabajar pero se pusieron a estudiar porque era lo que realmente les gustaba. Es decir, pero nadie se quedó en su casa sentado viendo la televisión. Es decir, todo el mundo lo que tuvo teniendo ese suelo asegurado, lo que pretendió fue llevar una vida mucho más feliz, mucho más fructífera, haciendo cosas que le llenaran mucho más, dedicando más tiempo a la familia, etcétera, etcétera. Y vamos, y las experiencias reales que conocemos demuestran también que la transformación, el poder transformador que tiene la renta básica iría sobre todo en este sentido, claro. en que la vida, cambiara y realmente fuera, mm, mira,
no sé si estarás informado, en la última experiencia que se ha tenido durante 2 años ha sido en Finlandia. Ujú, Bueno, pues, en Finlandia hicieron una experiencia de dar renta básica a una serie de personas, bien seleccionadas, con unas determinadas características, y al cabo de los 2 años, se constataron sobre todo 2 cosas. Primero, que recibir una renta básica no había, mermado en ningún punto la búsqueda de empleo, es decir, que la gente, a pesar de no necesitarlo, había seguido buscando un trabajo, porque el trabajo es lo que de alguna manera, ya está. Y mientras haya es aquello que seguramente nos realiza, ¿no? ujú, Como personas. Bueno, pues la gente había seguido buscando trabajo pero otra de las características de esta prueba es que habían aumentado su nivel de felicidad. Es decir, ya no tenían esa angustia, seguían buscando trabajo, pero lo hacían tranquilos. Y ellos, los encuestados, dijeron que habían sido más felices durante el periodo en que habían estado sometidos a esta prueba. Nada más y nada menos, que estamos hablando de felicidad humana. claro. Entonces estamos viendo lo que es un proceso de, eh, mejorar la calidad de vida de cada persona, esencialmente, ¿no? O Efectivamente, sea, es un proceso de calidad efectivamente. de vida. Entonces, una pregunta, ¿verdad? Que yo tengo en cuanto a este tipo de políticas es, yo creo que siempre, ¿verdad? Esto puede que entre un poco más en elementos filosóficos o no, pero, eh, ¿verdad? Ver cuál es su pensamiento sobre esto. Yo siempre he pensado que el capitalismo como mecanismo, ¿verdad? Como sistema económico y político es uno bien flexible, ¿verdad? Es elástico, siempre logra readaptarse y conseguir formas de persistir y continuar viviendo, ¿no? Inclusive cuando la gente más inconforme con él puede estar, siempre logra una manera u otra de, de preservarse y perdurar. Entonces, mi pregunta, ¿verdad? Sería, ¿es la renta básica como un mecanismo, ¿verdad? Más allá, ¿verdad? De lo que ya hemos explicado, sino pensándolo, ¿verdad? En un proyecto mucho más grande. Una forma o utilizable en forma de eso mismo, de preservar el sistema económico en que vivimos, simplemente mejorándolo, dando una cantidad de dinero, o se puede ver también como un proyecto que presenta unos cuestionamientos posibles o potenciales cuestionamientos del sistema en que vivimos y que la ciudadanía en un futuro pueda ver otro sistema económico, sea socialista, etcétera, de una forma más viable. Eh, no sé si me Sí, explico. bueno, sí, 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 perfectamente. Mira, hay quien, hay quien define la renta básica como una vía capitalista hacia el comunismo. Ok, Sí, porque efectivamente la renta básica es una herramienta que se puede aplicar en cualquier tipo de régimen. claro, Se puede aplicar en un régimen, pero también en un régimen capitalista se puede aplicar. De hecho, nosotros vivimos en un régimen capitalista y estamos trabajando por la renta básica y sería perfectamente aplicable. claro, El, el- lo realmente, y bueno, y por otro lado, también, tampoco nosotros hablamos de la renta básica como, la renta básica no es una propuesta económica, dijéramos, al uso del socialismo, simplemente es una herramienta, es algo que se pone y se ve qué es lo que pasa. Lo que pasa, seguramente, yo creo que está fuera de toda duda el potencial transformador social que tiene la renta básica. claro, Pero no va a arreglar de por sí nada, es decir, bueno, algo tan importante como es la pobreza, ¿no? La elimina. Pero después otra serie de problemas, como puede ser la violencia de género, como puede ser, eh, bueno, pues otra serie de cosas, las desintegraciones familiares, etcétera, etcétera. La renta básica por sí misma no lo va a solucionar, porque además tampoco está pensada para que solucione todo eso. claro, Sin embargo, sí estamos convencidos y convencidas quienes defendemos esta propuesta, es que socialmente se producirían cambios y transformaciones que no sabemos dónde nos llevarían, pero desde luego sí que es un elemento emancipador con las consecuencias que tiene todo eso. Incluso, y yo creo que ese es el gran temor, es decir, si quien teme sobre todo a la renta básica eh, son los poderes, claro. incluso los poderes políticos.
porque en el momento en que tú, esa gente que tiene ese suelo ya garantizado, lo que empieza a ser es un poco más libre. Y cuando eres libre, eres más libre, tomas mejores decisiones y sobre todo decides lo que tú quieres hacer. No te ves sometido a chantajes de todo tipo. Por Claro. ponerte un ejemplo, en una campaña electoral, sobre todo en España, donde sabes que hay un índice de paro muy elevado, Ujú. eh, un argumento de unos y otros candidatos es la creación de empleo. Unos dicen, nosotros vamos a crear no sé cuántos millones de puestos de trabajo. Y los otros dicen, si ganan estos, se va a destruir empleo porque si gana la izquierda se va a destruir empleo porque los empresarios van a cerrar porque no están. Entonces, todo se utiliza el arma del empleo como un chantaje para la gente. Entonces, mucha gente dice, bueno, pues a lo mejor yo, al final, lo que mucha gente se queda es decir, ¿quién es el que me va a dar a mí empleo? Yo a ese le voto. Y entonces, nuestras decisiones personales, pero incluso nuestras decisiones políticas también están un poquito sometidas a esa necesidad, a esa carencia de empleo, o lo que es lo mismo, a esa carencia de unos recursos monetarios que nos permitan vivir con un mínimo de dignidad y de libertad. Ese Claro. es el gran temor. Cuando tú no tengas que estar supeditado a un empleo para poder vivir, seguramente tus decisiones serán mucho más libres, serán mucho más, pensarán mucho más en la comunidad. Es decir, creemos que se fortalecerían los lazos sociales que por otra parte, este sistema de desigualdad y de tal están deteriorando de la manera en que lo están haciendo. Claro. Entonces, esencialmente se puede ver como un ente emancipador de las personas, poder Efectivamente. independizarse por completo de estar subyugado a esos vaivenes y esas promesas vacías que tienen muchos políticos, etcétera. Y cuando dice eso, lo pienso mucho en el caso de Puerto Rico. No sé con conocer sea, pero en Puerto Rico, pues somos esencialmente una colonia de Estados Unidos. Y Ujú, pues uno de los partidos principales, que particularmente el que gobierna hoy día, es un partido que busca la anexión de Puerto Rico hacia los Estados Unidos, o sea, convertirnos en el Estado 51 de la Unión Americana. ujú. Y, y es interesante porque gran parte de la retórica, ¿verdad? Es efectuada en un proceso de miedo, ¿no? ¿Sabe? Cómo yo gano porque atemorizo a la población en sentido de que vamos a perder ayudas, ¿no? Y ayudas federales, o sea, ayudas que vienen de Estados Unidos. Y la idea es, si nos Ujú. independizamos, si nos volvemos independientes, una república independiente más, pues perdemos todas estas ayudas. Por ende, creas un ciclo vicioso porque hay tanta gente, con tu base está llena de pobreza, como es la de ese partido, ¿no? Que esencialmente es gente que requiere de ayudas del gobierno. Y tú le dices, bueno, si nosotros perdemos, pues vas a perder toda esta ayuda, porque si mañana nos volvemos una república, todo esto se va, pues creas una situación en la cual yo te voy a votar por a ti para perdurar el status quo, porque el status quo es el que me beneficia a mí, porque recibo esta ayuda por mi condición. Pero si creamos una renta básica, entonces tú estás esencialmente emancipando a las personas y decir, bueno, es que yo no necesariamente dependo de No, todas estas otras ayudas porque yo me he podido levantar por mí solo, porque puedo conseguir el trabajo que quería y más esta ayuda, entonces puedo yo pensar libremente, ¿verdad? Y ver realmente opciones, sí, inclusive cambiar el discurso político, de uno de temor claro, claro. a buscar verdaderas propuestas de prosperidad a la población, etcétera, ¿no? Efectivamente, sí, nosotros decimos que es una medida realmente capaz de abrir caminos para la articulación de escenarios sociales más justos y civilizados Claro, y para la construcción de relaciones sociales más libres y más nuestras. Es decir, que no sabemos lo que puede pasar, pero desde luego lo que podemos intuir, y yo creo que tenemos ejemplos de cómo cuando tienes estos mínimos garantizados nos volvemos mucho más concernidos socialmente de lo que nos rodea, con todo lo que eso implica, es decir, mucha más participación social, mucha más participación política, etcétera, etcétera. claro, Mucha más discusión, es decir, mucho más volver a interesarnos por lo que es, por el común, por lo que es de todos y todas. Y claro, eso sí, nos seríamos una sociedad, siempre se dice que una sociedad libre es una sociedad bastante más ingobernable que una sociedad sometida a una sociedad precarizada. claro, Eso claro. siempre son problemas para los políticos. Siempre. Este,
Una de las preguntas, una de las cosas que cuando estaba estudiando esto pensaba es, ¿verdad? Cuando uno mira estas ayudas que ya existen del gobierno, ¿no? Siempre hay como un estigma, Ujú. como un tabú a aquella persona que la recibe. Y yo pensaba también en la noción del ente capitalista. O sea, Ujú. nosotros, por lo menos cuando nos miro en la función de los Estados Unidos, pues hay como hay un elemento que se ha querido construir dentro de la identidad nacional, ¿no? Esa identidad de que el americano, ¿verdad? El estadounidense es capitalista. Y otra cosa sería como una traición a la patria, por decirlo así. Y Ujú. dentro de esa misma visión capitalista, pues está el factor de que lo que yo tengo, lo obtengo porque lo trabajé. Y cualquier cosa que venga del gobierno es porque soy un mantenido o porque soy, ¿verdad?, Ujú. una lapa ahí chupando del Estado. Entonces, mi pregunta siempre es, ¿será necesario que haya un cambio en esa concepción nuestra, ¿verdad?, de ser estos hijos del capitalismo que vemos que vemos los méritos en lo que tenemos porque lo trabajamos y no porque alguien nos los dio, ¿no? eh, Sino que tendremos que cambiar esa mentalidad y empezar a ver con mejores ojos esa idea, ¿verdad? De que pues el gobierno está para servirnos a nosotros y podemos recibir ayudas del gobierno para prosperar, en vez de tener que estar trabajando teniendo tres trabajos, cuatro trabajos para poder subsistir, viviendo cheque a cheque. ¿O será entonces la renta básica la que logre ese tipo de política, de cambio social Pues para poder sí, readaptarnos? bueno, sí, bueno, hay quien decía que, que la batalla está en el lenguaje, ¿no? Ok. Eh, la, mm, el neoliberalismo, desde luego, ha conseguido un triunfo cultural importante. Ujú, Es decir, ha conseguido que acotar el universo de lo pensable. Ha conseguido además no solamente acotar el universo de lo pensable, es decir, que esto, lo que se llama el pensamiento único, ujú, sino que además ha conseguido eliminar las expectativas, ok. el no feature. Entonces, claro, irrumpe esta idea. Entonces, estamos, asumimos como una cosa de lo más natural del mundo que hay que trabajar para ganar dinero. Sí, efectivamente, pero no pensamos si realmente lo que trabajamos, lo que producimos revierte en nosotros. Tampoco vamos más allá y vemos que este concepto del trabajo productivista, tal como lo entendemos ahora, en realidad es desde el siglo XVIII, desde mediados del siglo XVIII, cuando se crea lo que se llama el capitalismo como ciencia social, con los economistas que ya construyen una idea de capitalismo. Y entonces nosotros estamos imbuidos en esa dinámica. No nos cabe en la cabeza que esto no pueda ser así. Ujú, Claro, la renta básica entra aquí y es como si nos dieran una bofetada a todo el convencionalismo que hemos asumido y por eso cuesta tanto asumirlo. Sin embargo, eh, cuando también empezará a ayudar también a que empecemos a pensar en otras formas de convivencia social, en otras formas de organizarnos, el hecho de que cada vez, como se anuncia, va a haber menos trabajo porque la mecanización, primero la mecanización y después la digitalización va a eliminar un montón de procesos, ujú. se van a eliminar incluso puestos de trabajo que nunca pensaríamos que se podrían eliminar, como por ejemplo los de conductores, cuando ya sabemos que hay camiones que pueden ir solos o coches, es decir, que lo que ahora mismo se están hablando de cifras de que en los próximos 40 años el 60% de los trabajos desaparecerá. Wow. Entonces, tenemos, tenemos que estar preparados, aunque se crearán otros nuevos, por supuesto, pero nunca se crean en la misma medida o por lo menos se deberían crear siempre y cuando no entremos en una lógica productivista, ¿no? De beneficio. Claro. Entonces, claro, cuando pasa esto, en un momento determinado lo que tendremos es que decir, oye, tenemos que organizarlo de otra manera. ¿Y cómo vamos a organizarlo de otra manera? Bueno, primero pensemos que
el hecho de que no haya trabajo, no haya más trabajo o haya menos trabajo, no va a significar que haya menos productividad, seguramente se producirá mucho más. Con lo cual, lo que tenemos que hacer es esa riqueza que se va a producir, repartirla mejor. En España, por ejemplo, para que nos sepamos un poquito de qué estábamos hablando. Ujú. En España hace 50 años, un 20% de la población se dedicaba a la agricultura, un 25%. Hace 40 años. Eh, y ahora, sin embargo, solo se dedica a la agricultura un 3% de la población. Y sin embargo, se produce 10 veces más. Mm, ¿Estás escuchándome? sí, increíble. Se produce 10 veces más. Bueno, pues esto mismo es una cosa que se puede traducir a cualquier ámbito productivo que sepamos. Es decir, habrá menos trabajo, habrá menos puestos de trabajo, pero sin embargo se producirá mucho más. Mm, Y aquí de lo que se trata es de buscar formas en las que todos podamos beneficiarnos de este indudable adelanto que supone que no tendremos que trabajar tanto tiempo, que se eliminarán los trabajos penosos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si esto lo enfocamos, si esto lo pilota, dijéramos, si esto lo lidera alguien con esa mentalidad de seguir produciendo y seguir creando desigualdad, lo tendremos muy jodido. claro, De lo que se trata es de que todas esas ventajas que nos beneficiemos todos, porque si no, además esto va a ser invivible, ¿eh? claro, También hay quien hay quien propugna una renta básica como diciendo, vamos a darles a esta gente una renta básica, porque si no, dentro de poco, el problema es que van a peligrar todas nuestras propiedades, no vamos a poder vivir tranquilos. claro, Bueno, seguramente, si se acaba, una de las razones por las cuales acabe dándose la renta básica sería, vamos a darles, porque si no, a lo mejor ya no, la desigualdad va a ser tan grande que esto va a ser insostenible claro, y esto va a crear conflictos y nadie quiere. Entonces, bueno, pero lo cierto es que con una renta básica yo creo que el panorama cambiaría muchísimo. Encararíamos el futuro de otra manera. claro. Eh, una de las cosas que yo encuentro, perdón, eh, interesantes pero también complejas es que cuando uno mira, ¿verdad? En el caso de España o en otros estados en Europa, etcétera, son países donde se habla, se ha discutido este tema, ¿verdad? En algunos casos, ¿verdad? También se han creado proyectos pilotos, etcétera, pero están, ¿verdad? De la mano de un estado de bienestar mucho más fuerte y grande y sólido que el de acá en Estados Unidos. Por ejemplo, ustedes ya, ¿verdad? Resolvieron temas como la salud universal, por ejemplo, ¿verdad? Esos ya Ujú. son temas que, aunque cada día, ¿verdad? Puede que haya, ¿verdad? Cada país tiene sus debates sobre esto, ¿no? Y no, ningún sistema universal de salud termina siendo completamente perfecto, siempre hay sus debates, pero no tienen las luchas que tenemos nosotros acá, ¿verdad? Con personas que tienen, que se van a la quiebra por deudas médicas, etcétera. Entonces, cuando uno mira el panorama de qué priorizar, ¿verdad? Hacia dónde movilizar en una agenda pública, eh, ¿cómo uno puede escoger, ¿verdad? Decir, pues, en el caso mío, ¿verdad? En el caso de acá, decir, voy por la renta básica y no por la salud universal. O sea, ¿cómo se pudiese crear ese peso y contrapeso entre ese tipo de políticas de debate donde hay países donde no necesariamente tienen un estado de bienestar sólido y que evidentemente una renta básica no va a resolver eh, ciertos problemas que ya no son discusión en otros países? Claro, pues por eso decíamos al principio que la renta básica es en combinación con otros derechos y servicios sociales, es decir, y además no son excluyentes. Claro, Es decir, se puede luchar por una renta básica y además se puede luchar y se debe luchar por una sanidad pública y universal. claro. Claro, el ejemplo que decías es sangrante, ¿no? Que una persona que más o menos de clase media, que tiene su trabajo, de repente tenga, por ejemplo, un cáncer y que tenga que hipotecar todo y tal, porque si no se muere, es muy sangrante. Ujú. Y y sería absurdo contraponer la necesidad de que haya esta sanidad universal a la renta básica. Segu- Claro, Sí será utilizada la renta básica efectivamente por los que quieren que todo se mantenga igual y decir, mira, os damos
una renta básica y apañárosla como queráis y buscaros la vida. Te va a pasar cualquier cosa y vas a seguir estando en la misma situación, porque una renta básica no es simplemente el mínimo, la base sobre la que tú puedas vivir con un mínimo de dignidad, pero no te da más. Si yo son luchas diferentes y además paralelas. Claro. Eso que entonces no... Sí, sí, entiendo el punto. O sea, no podemos decir que es una sobre la otra, sino que ambas, o verdad, todo este tipo de ayudas son necesarias que sean complementarias para tener una mejor calidad de vida, esencialmente. Claro. Claro. Mira, aquí en España hay personas que siendo de izquierdas y teniendo un punto de vista humanista sobre los derechos, dicen que no ven eso de que la mejor renta básica son unos buenos servicios sociales y completos que atiendan cualquier necesidad, ¿no? Ok. Y no es que sea la mejor renta básica, es que la renta básica es otra cosa, porque efectivamente, claro que tiene que haber unos servicios públicos de calidad que ayuden cualquier problema, que no dejen atrás al que tiene algún problema, que se ocupe de todos y de todas. Pero también hay una cosa muy importante y es que el bienestar material también lo tenga garantizado. Claro. Cuando tú no tienes ese mínimo para comprarte tu champú, para comprarte tu pasta de dientes, para poder comer pescado una vez a la semana, para no tener esa necesidad que te agobia y que te mata cada día, pues bueno, puedes tener unos servicios estupendos y puedes tener una oferta cultural maravillosa, pero tú no vas a poder acceder a ellos. Ni siquiera, es decir, incluso estamos creando enfermedades, es decir, podemos tener una sanidad pública estupenda, pero estamos abocados a un tipo de vida que lo que nos va a generar va a ser problemas de salud. Claro. Entonces, el uno sin el otro no tiene lógica. Podemos tener una oferta cultural estupenda para todo tipo de gente, rica, variada, pero si tú no tienes dinero para poder asistir a esto, si no tienes dinero ni siquiera para desplazarte a donde se pueda hacer, estamos en las mismas. Es decir, que por eso hablamos de que la renta básica es el complemento a un Estado social. Claro. Eh, ¿Cómo uno... ¿Qué, cómo ustedes envisionan, verdad? Presentan este tipo de propuestas y se garantiza, o se logra garantizar que no sea, ¿verdad? Ese, como muchos dicen, ese caballo de Troya, ¿no? Que vaya a desplazar el estado de bienestar como se conoce. O sea, como con... yo lo miro, lo trato a veces de comparar esencialmente con esta idea de la salud universal, ¿verdad? Y, ¿verdad? En estos países que la tienen, ya llega un punto donde, aunque la gente se queje todos los días de las ineficiencias que puedan haber en su sistema, no pueden ver un futuro en donde su país no tenga ese tipo de salud, ¿verdad? O ese tipo de servicio. Entonces, Ujú. mi, mi pregunta más bien es, ¿cómo uno puede lograr, ¿verdad? Que esto no se convierta, o sea, el hincapié para que en un cambio de gobierno, por ejemplo, ¿verdad? Porque la política tiene sus vaivenes, eh, quiera entonces ese gobierno o ya sea reducir algunos de los servicios que tiene, eliminarlos o esencialmente sacar de por sí la renta básica dada X cantidad de tiempo que tiene y la gente ya cuente con ello. Porque antes de que empezara la conversación con usted, estaba viendo un video precisamente de Finlandia, de la BBC, donde hacían un recuento de dos personas que pues las entrevistaron en varios momentos de los 2 años que estuvo implementado ese proyecto. Y pues ellos comenzaron, ¿verdad? Y estaban muy entusiasmados con la idea de recibir el cheque, eh, pero dado que ya sabían que se iba a culminar, pues ellos ya estaban en un estado grande de incertidumbre. O sea, decían, ¿qué voy a hacer? Porque sí, me ayudó muchísimo, mi calidad de vida mejoró muchísimo, pero ahora que me lo van a quitar, pues ¿qué me hago? O sea, ¿hacia dónde voy? Entonces, ¿cómo uno logra, más bien, que se solidifique ese tipo, se institucionalice de tal forma en que la sociedad vea ya esto como un derecho que no se puede quitar y que ningún gobierno puede crear una excusa para sacarlo y crear entonces nuevamente esa incertidumbre en la que se vivía antes? Bueno, nosotros
pensamos que, y sobre todo trabajamos, hay otras organizaciones que también defienden la renta básica y hablan de que hay que crear una serie de redes sociales que la exijan y tal. Nosotros pensamos que eso es importante y además nosotros venimos trabajando desde hace 20 años en esto. Ujú. Pero mm, creo que es un logro importante sería que se incluyera en la agenda política. Ok. Porque en el momento en el que se incluye en una agenda política ya se genera una discusión pública. Mientras nosotros hemos estado, pues damos charlas por todos los sitios, hablamos a quien nos quiere escuchar, hacemos actos divulgativos, hacemos todo tipo de encuentros, pero pensamos que es importantísimo que se incluya en la agenda política. Para que se incluya en la agenda política, ¿qué necesitamos? Pues que haya un número crítico a partir del cual determinados partidos políticos se atrevan a incluirlo. Ok. Esto hace unos años era impensable, porque la renta básica aquí, pues no la conocía prácticamente nadie, ¿no? Entonces, hablabas a los partidos políticos que algunos sí la conocían y decían: "No, no podemos plantear esto porque". Y sobre todo porque, como te decía antes, en el contexto en el que nos movemos de dominio cultural del capitalismo, la renta básica es una propuesta que es fácilmente ridiculizable, ¿no? Ujú. Como te decía, la renta básica no se explica en 5 minutos, hay que hablar mucho para que se entienda realmente de qué estamos hablando y, sin embargo, se puede, o sea, sin trabajar, o sea, vamos a estar alimentando a vagos y tal. Enseguida Ujú. se ridiculiza. Sin embargo, cuando hay una masa crítica de gente que sabe lo que es la renta básica y que está pidiendo la renta básica, sí que sería el momento en que los partidos políticos se atrevieran a incluirla en su programa. Aparte de eso, yo creo que tenemos que aprovechar también todo este movimiento ecológico, Ujú. porque la renta básica pensamos también que afectaría a un sistema de vida, a una forma de vivir no tan productivista, mucho más respetuosa con el medio ambiente. Y también creemos que también tiene que asumirla también, por ejemplo, el movimiento feminista. Porque en el movimiento feminista las mujeres, sobre todo, que sabes que en todos los sitios son donde hay pobres, Ujú. y las más pobres son las mujeres. Donde hay violencia para todo el mundo, pero las que más la sufren son las mujeres. Es decir, las mujeres son las que en cualquier sociedad de injusticia son las que encima sufren mucho más todo esto, ¿no? Claro. Entonces, tenemos que conseguir también, y yo creo que estamos en ello, porque se ha firmado realmente, por ejemplo, en España un movimiento feminista por la renta básica, que el feminismo incorpore la renta básica a su a sus propuestas, porque ayudaría a unas relaciones mucho más igualitarias, al ser, la renta básica individual. Claro. Pero entonces que sea una renta básica complementaria, esencialmente, ¿no? Que no sea la visualización neoliberal de ella, que es eliminar los otros Claro, no, no. ayudos. No, no, la renta básica que nosotros defendemos, de la renta Exacto. básica de complemento en un Estado social y de derecho con políticas sociales y con una serie de mínimos garantizados. Claro, yo creo que ese entonces se vuelve el reto, ¿no? Yo creo que esos son los grandes retos de este tipo de política cuando uno logra eh, tener personas de todos distintos espectros ideológicos apoyándola, pero entonces es tan fácil. Yo creo que usted dice sí, es fácil ridiculizarla, pero a la misma vez también es muy fácil encubrirla y crearla, ¿verdad? Las intenciones en engañarlas. Yo creo que entonces ahí va a Efectivamente. ser uno de los grandes retos de ustedes, ¿verdad? Y de toda persona que esté Sí, abogando por este tipo de política, porque quiénes verdaderamente son las personas que están apoyando y cuáles son sus intenciones al final de cuentas con ella. Este, claro, claro. Mira, nosotros en los primeros años nos dedicábamos a explicar qué era la renta básica. Y con el paso del tiempo lo que estamos explicando es decir, cuidado que la renta básica de la que estamos hablando es esto, esto, esto y no esto. ujú. Es decir, que nosotros ahora estamos mucho más ocupados en diferenciar
lo que puede ser una renta básica universal y lo que puede ser otra renta básica universal, que depende, ya digo, de cómo, sobre todo, sobre todo de cómo se financia y si se hace dentro de un Estado social. Esa es la gran diferencia. Y en eso estamos nosotros ahora. Esa es nuestra mayor preocupación, nuestro mensaje. Claro. Este, pues yo creo que, ¿verdad? Para ir concluyendo, porque creo que ya llevamos casi una hora discutiendo este tema, eh, uno de los, ¿verdad? Uno de los, eh, ¿cómo diría yo? Uno de los problemas que hay dentro de ciertos grupos, ¿verdad? Para apoyar este tipo de propuestas, es que no entienden necesariamente cuál es el fin de la renta básica. Y con que esto me explico es que cuando estaba leyendo unos estudios que se hicieron aquí en los Estados Unidos, etcétera, distintos casos que se han, ¿verdad? Distintos proyectos que se han querido implementar en distintos lugares. Y uno de los problemas que ellos, ¿verdad?, encontraban era que hay cierto nivel de inconsistencia, según ese reporte, eh, con la Ujú. intención de la renta básica, de cuál es el problema finalmente de querer resolver. Porque decía, hay personas que lo ven la renta básica como una respuesta a la robotización, ¿no? A lo que hablamos hace un rato. O sea, cómo la tecnología sigue avanzando y se siguen desplazando a las personas por esencialmente tecnología que puede hacer, pues, según ellos, un mejor trabajo o un trabajo donde no tienen que preocuparse por derechos laborales, por ejemplo, o garantías que tendrían que bregar las empresas. Otras personas lo ven como un mecanismo de retribución de riquezas. Otros lo ven como un mecanismo de resolver la pobreza, la desigualdad económica. Otros, ¿verdad?, para levantar las minorías, etcétera. Entonces, ¿verdad? Yo creo que una de las respuestas que esto es, pues, que no necesariamente tiene que ser, que no son mutuamente excluyentes, que pudiese resolver, tratar de resolver cada uno de estos problemas, pero muchos de los problemas que algunos de estos grupos dicen encontrar es que no pueden medir esencialmente cuál es el resultado o la beneficencia que tiene, el beneficio más bien, que tiene este proyecto, porque la pregunta o el problema que se quiere resolver, no todo el mundo está de acuerdo con él. Por ende, es difícil resolverlo. ¿Qué usted tiene que decir, verdad? ¿Cuál es su opinión sobre eso? Es que la renta básica, vamos a ver, la renta básica bueno, viene de muy atrás, ¿no? El primero fue Thomas Paine Ujú, hace, hace mucho tiempo, cuando habla ante el, ante la revolución agrícola, ante la revolución agrícola, 1700 y pico, empiezan a acercarse los campos y se empieza a producir más, la agricultura toma un gran, pero para eso, como te decía, empiezan a acercarse los campos y entonces mucha gente se ve privada de una serie de bienes que hasta ese momento estaban a su libre disposición, como era la caza, la pesca, los bosques, el agua. claro, Cuando empieza a acercarse, es decir, y entonces Thomas Paine, reconociendo que la revolución industrial es una gran ayuda porque, para la humanidad, pero también pone de manifiesto que los cercamientos de tierras han creado pobreza a gente que vivía de lo que producía el bosque o el campo, ¿no? Entonces, ante eso propone que se le dé a una persona al cumplir una determinada edad un importe para que suplirle de aquello de que se le ha privado de que es de la tierra y por tanto suyo, porque la tierra, aunque nos parezca increíble, como cuando pensemos que Dios fue el que creó la tierra, pero Dios no creó ningún título de propiedad, es decir, todo lo que hay en la tierra nos pertenece a todos. ujú, Entonces, bueno, pues la idea de la renta básica sería decir, pues de lo que se produce, habría que pagarnos un dividendo a cada una de las personas. Ese es un planteamiento filosófico irrefutable. claro. Todo lo que producimos se hace a través de o el sol o el agua o elementos, la minería, que son de todos y por tanto tiene que resarcirnos a todos. Pero más adelante vuelve otra vez a crear fuerza la idea de la renta básica, sobre todo en Europa en los años 60, cuando un grupo de profesores de la Universidad de Lovaina, encabezados por Philippe Van Parijs, dicen que estamos hablando, fíjate, de los 60, Ujú, en los años buenos de crecimiento después de la guerra, en esos momentos de crecimiento donde se crean todas las políticas sociales, donde hay casi pleno empleo,
unos momentos de desarrollo importante a todos los niveles, económico y social. Pero esta serie de estos profesores hacen un estudio y dicen, todos los derechos sociales de las personas que están disfrutando están de alguna manera anclados al mundo del trabajo, del empleo, por definirlo mejor. Claro, Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si esto falla? En el momento en que esto falle, se cae todo el entramado social que va junto con estos derechos que te da el tener un empleo. Bueno, pues por eso se empieza a hablar de la necesidad de una renta básica. Pero después llega el momento por ejemplo, en España, del paro, de la crisis, etcétera, etcétera. Y entonces lo que se crea es mucha pobreza. Y la renta básica vuelve a ser un elemento que mitiga o palía esos problemas que crea el desempleo y la crisis. Y ahora estamos hablando de la mecanización, robotización que destruirá empleo. Y vuelve otra vez a utilizarse la renta básica como una solución para estas situaciones, ¿no? Entonces, claro, la renta básica en realidad no es un fin en sí mismo, sino que es un medio para que soluciona muchas cosas. Es como ponen en los prospectos de las medicinas, es una medida de amplio espectro, claro. que ha sido reivindicada en un momento determinado ante determinadas circunstancias, que sigue siendo reivindicada en otro momento diferente para otro tipo de circunstancias y que será reivindicada en el futuro ante otro tipo de circunstancias. Porque lo que está diciendo está hablando de una sociedad mucho más igualitaria, una sociedad donde todos, porque la sociedad produce para todos. Es decir, que Gandhi decía que hay medios y se produce para todos. Es decir, que lo que se produce hay para todos, lo Ujú, que no hay es para la codicia de todos. claro. Entonces, cuando es una propuesta que lo que te está diciendo te está marcando otra forma de ver las cosas, otra posibilidad que te dice que la vida puede ser, tiene que ser una realidad a experimentar en lugar de un problema que resolver, pues yo creo que en sí mismo esto es lo que pretende la renta básica, que la vida no sea un problema a resolver, porque la vida no debe ser un problema a resolver con todos los medios que tenemos, con todo lo que producimos, con todo el dinero que hay, no hay razón para que haya esas desigualdades tan grandes. Claro. Bueno, ¿alguna otra cosa que usted entienda que se nos olvidó discutir aquí antes de concluir esta fantástica entrevista? Porque me parece que ha informado muy bien y ha explicado muy bien lo que es la renta básica. Pues no, yo animar a la gente que quiera saber un poquito más, que busque libros, que hay libros muy bien escritos que lo explican mucho más tranquilamente, con mucho más lujo de detalles, con más ejemplos de lo que podamos hacer, que es una medida justa, que es viable y que es necesaria, simplemente. Definitivo. Saludar a todos tus oyentes Mil gracias, desde muchísimas gracias. España. Muchas gracias. Así que nada, muchísimas gracias por estar con nosotros, ¿verdad? Y tocar de su tiempo para explicar com- fácil, pero verdaderamente complejo propuesta que verdaderamente promete, de verdad, de ser efectuada eficientemente, ¿verdad? Y concienzudamente, resolver muchos de los males que nos aquejan cada día, tanto en España, en Puerto Rico, Estados Unidos y en el resto del mundo. Y ojalá, ¿verdad? Se haga realidad, porque tristemente, ¿verdad? Ningún país lo ha tomado como una política pública, eh, ¿verdad? A grande escala aún, y esperemos, ¿verdad? Que con este auge que ha tomado en estos últimos años, finalmente algún gobierno así lo decida implementar y no concluirlo, sino perpetuarlo y continuar, ¿verdad? Por ahí para adelante. Así que muchísimas gracias, José María, por estar con nosotros. Gracias a ti, Javier. Un placer. Gracias. Bueno, ahí escucharon. Esa fue mi conversación con José María Herreros. Sin duda alguna un tema muy interesante y que todos y todas deberíamos estar al tanto, porque de ser bien implementado promete ayudar a resolver muchos de los problemas sociales y económicos que hoy nos aquejan. Por ende, no deslegitimemos esta propuesta así de facto, ¿verdad? No la ridiculicemos, como hablaba José, y tratemos, ¿verdad?, de informarnos un poquito más.
Si les interesa saber más de este tema, en las notas del episodio he añadido varias fuentes y artículos que pueden utilizar para informarse más. De igual forma, he incluido un enlace a lo que va a ser la página web que yo utilizaré como un blog, donde podré discutir más a cabalidad estos temas, ¿verdad? Las cosas que no pueda discutir yo en medio de la entrevista o en el espacio limitado, pues allá puede que utilice esos mismos espacios, estos mismos temas para expandir más, pero ya de una forma más escrita, no tanto hablada. Así que trataré de tocar esos temas y otros temas que encuentro pertinentes, pero que la duración de un podcast pues no se me es factible. Pues entonces ahí lo utilizaré para poder exponerlo. Si que les interesa, suscríbanse, añádanse allá. Y como siempre, les recuerdo que nos dejen un review en la plataforma que sea que nos estén escuchando, ya sea Apple Podcasts, Spotify, whatever you're using. No importa, ¿verdad? Yo he tratado de asegurarme de poner esto en cuanta plataforma se me sea posible. Así que si pueden, ¿verdad? Déjenos sus reviews, porque al momento que usted nos deja tanto sus reviews en escrito como en las estrellas, ¿verdad? En la categoría del ranking que le dan, ¿verdad? Su satisfacción con el podcast. Esto permite a que otras personas pues tengan acceso, ¿verdad? Lo puedan ver y también puedan utilizarse, añadirse a esta comunidad de la vieja confiable. Y verdad, también les recuerdo que lo compártalo con sus familiares, con sus amistades, con sus compañeros y compañeras de vida, de trabajo, de escuela, y mire, hasta con sus enemigos, o sea, que se fastidie, o sea, por lo que sea que saque usted de esa persona, póngase como resolución de este nuevo año y ayude a esa persona a tratar de ser un mejor ser humano. Así que compártelo con ella o con él y nada, riegue la voz. Estos son los temas que estamos discutiendo. La semana que viene vamos a estar discutiendo ya no tanto una política pública, sino más bien eventos que han pasado. Se recordarán aquellos que están al tanto en procesos políticos, lo ocurrido en Bolivia, donde luego de las elecciones terminó Evo Morales después de casi 14 años renunciando a su puesto de presidente. Y pues todo, ¿verdad? Lo que ha venido, que ha sido un proceso muy complejo y lo que se han ya anunciado elecciones, si no mal recuerdo, para mayo. Así que vamos a estar discutiendo eso. Tenemos una invitada especial para ese día también. Así que vamos a tener eso la semana que viene. Así que nada, como siempre, espero continuar contando con su confianza, ¿verdad? Y su sintonía. Los espero la próxima semana. Un abrazote.